Dios, en el nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Cuenta de secretaría. Para el día de hoy no tenemos cuenta, señor presidente. Muy bien. Le propongo a los senadores que dado que el lunes 19 hay sesión de sala a las 14:30 a 16, una sesión especial sobre inversiones hospitalarias con la ministra de Salud, el ministro de Obras Públicas. Posterior a esa sesión, o sea, a las 16 horas, aquí en Valparaíso, tengamos nuestra sesión habitual de la Comisión de Salud para continuar en la temática de la ley de ISAPRE. No, posterior. No, a las 14:30. El miércoles es feriado y se cambió para el lunes. Ya, entonces en paralelo pedimos autorización Ok. por la urgencia simple. ¿Se acuerda? Muchísimas gracias. Bienvenido, Superintendente de Salud, doctor Víctor Torres, también a la jefa, no recuerdo su nombre. María Mercedes, usted es la jefa del Departamento de Estudios. Don Manuel Nostroza, que representa a los ex superintendentes de salud. Bienvenida, y en pantalla se encuentran, por favor, si se pueden presentar, don Héctor Sánchez, Jorge Div, fiscal de la Superintendencia de Salud, y asesores. Ya, perfecto. Ya, pero está muy complicada la conexión. O si desde el notebook de acá, para facilitar las cosas. El procedimiento hoy día sería escuchar entonces la completación del informe de la Superintendencia de Salud sobre las matrices de cálculo del universo de aplicación de contratos y planes, ¿no es cierto? Y posteriormente escucharíamos a don Héctor Sánchez, a don Manuel Nostroza, de la propuesta de la Universidad Andrés Bello. Y tenemos invitados también que si alcanzamos hoy, si no seguiríamos el día miércoles o el lunes, con espacio público, que tiene una propuesta, Doctor Said y Facultad de Economía y Negocios de la Chile, que son organismos que están proponiendo sobre el tema. Superintendente. Presidente, si usted me permite, podríamos reiterar como antesala, digamos, los criterios del fallo, como para que podamos contextualizar. Muy bien, tiene la palabra. Se presenta, ya. Silencio en la sala, por favor. Bien, muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio, obviamente, senadora y senador que nos acompaña, todos los invitados. Antes de que nuestra jefa del Departamento de Estudios pueda mostrar, digamos, cuáles fueron las fórmulas de cálculo y poder dejar también a disposición la memoria de cálculo y un manual que también vamos a publicar en la página para que pueda utilizarse esta memoria de cálculo. Me gustaría recordar un poco algunos criterios de la aplicación del fallo de la Corte que fueron corroborados luego de la respuesta que dio la Corte Suprema el día viernes recién pasado a los recursos de aclaración que se presentaron. Por lo tanto, cabe señalar que a propósito de esta situación, hay algunos puntos que nos parece importante decir. Primero, cuáles son los contratos de salud que fueron considerados. Los contratos administrados por las ISAPRES a noviembre del año 2022, cuyo precio se calcula con una tabla de factores distinta de la tabla de factores única y que incluye tanto a planes grupales como a planes individuales. Ya no se incorporan en el análisis los contratos de salud cuyo precio no se calcule con una tabla de factores distinta a la tabla de factores única, como por ejemplo aquellos planes grupales que no contengan tabla de factores o aquellos cuya prima representa el 7% de los ingresos. Esos planes están excluidos, ¿ya? También recordamos ese día que el alcance de los fallos para todos los planes y todos los contratos en realidad que tengan planes o estén asociados a planes que utilicen una tabla de factores distinta a aquella establecida en la
circular IF número 343, y por lo tanto en ese sentido tienen que incluirse tanto los planes grupales como individuales. Yo le mencionaba la semana pasada, presidente, que hay fallos respecto de planes grupales también, por lo tanto esa duda está resuelta a partir de esa información. Pero además la Corte Suprema no había distinguido en su sentencia entre planes grupales e individuales, lo que implicaría entonces aceptar que las tablas de factores antiguas serían entonces arbitrarias según el criterio de la Corte para los casos de planes individuales y grupales, tal como lo hemos dicho. La Corte Suprema también refiere a todos los contratos individuales, lo que no significa o no se refiere al concepto de plan. Recordemos que un plan grupal, ¿ya?, requiere de un contrato individual, ¿ya? Por lo tanto, si yo estoy en un plan grupal, cada persona que es un cotizante igual firma un contrato con la ISAPRE, aun cuando sea parte de un plan grupal. El hecho de que el sistema de adecuación entonces para estos planes sea distinto no implica que la tabla de factores no se utilice para determinar el plan, ya que igualmente tiene un precio base que al multiplicar con la tabla respectiva permite determinar un precio final. Y como les decía recién, también ya hay una causa en la ISAPRE Fundación, rol 25.570/2022, que corrobora lo que acabamos de mencionar, ¿ya? La da a considerar la aclaración del 26 de enero del año 2023 de la excelentísima Corte Suprema estableció en su resolutivo número 2 que en aquello que concierne al segundo punto relativo al alcance temporal de eventuales restituciones, el resolutivo número 7 del fallo resulta claro, en orden a que las diferencias a que se refiere son aquellas derivadas de la aplicación de la circular, la cual entró en vigencia el día 1 de abril del 2020. En ese sentido, si bien es cierto que, tal como lo expresa la sentencia, desde el año 2010 era conocida para las instituciones la decisión del Tribunal Constitucional en relación a la inconstitucionalidad de las tablas de factores, la certeza sobre la nueva tabla se alcanzó únicamente con la referida circular, la cual debió ser aplicada por las ISAPRES desde su entrada en vigencia. Eso es lo que dice la Corte, por lo tanto, la fecha que hemos fijado para efectos de la edad de ingreso, digamos, a los grupos correspondientes a la nueva tabla, también es abril del 2020, tal como lo hemos hecho respecto del cálculo de la deuda hacia atrás, ¿no?, que la Corte lo clarificó también en este resolutivo. Entonces, ahí son elementos que van fijando criterios para poder realizar el cálculo y que a mi juicio son importantes de considerar. Respecto a los menores de 2 años, también tuvimos nosotros respuesta en ese mismo recurso de aclaración por parte de la Corte Suprema y que plantea, digamos, que esto es a partir de ejecutoria de la sentencia, o sea, desde el 30 de noviembre en adelante podemos ir calculando estos menores ingresos y devoluciones si así correspondiera, teniendo en este caso todas las ISAPRES sentencia. Ahí el lunes pasado no teníamos a la vista la sentencia respecto a la ISAPRE esencial, que ya tiene una a partir del 7 de junio del año en curso. Por lo tanto, desde el miércoles recién pasado creo que esta sentencia, este fallo. Bueno, estos son algunos de los criterios, presidente, que hemos establecido y que permiten poder entonces avanzar en la forma de cálculo que nos va a explicar cómo la llevó a cabo nuestro departamento de estudios. Si me permite, entonces. Sí, antes de eso, superintendente, vamos a darle bienvenida al director de FONASA, don Camilo Cid, y a la doctora Jimena Aguilera, ministra de Salud, a quien, sabiendo que tiene que programar la actividad de la Cámara de Diputados, y está abocada a eso, sin embargo, quisiera que usted pudiera referirse un poco en el escenario post-fallo de la Corte Suprema, el punto en que nos encontramos desde la cartera para enfrentar la ley corta en el tiempo que viene. Por favor, ministra. Muchas gracias, señor presidente. Saludar por su intermedio a los senadores presentes. La ISAPRE, que le ruego que pase, por favor, a sentarse a la mesa. Está muy tímido hoy día. Sí, a los representantes de la ISAPRE, que están acá de la asociación de ISAPRE, de ex superintendente. Por supuesto, a las autoridades del sector, que aprovecho de saludar. Bueno, yo creo que en esta situación de nuestra tramitación de la ley corta, efectivamente, la semana pasada estuvimos en un compás de alguna forma de espera,
viendo el resultado del recurso, de los recursos de aclaración hacia la Corte Suprema. La Corte Suprema ha establecido que no había nada que aclarar, por lo tanto, eso desde nuestro punto de vista refrenda el enfoque que habíamos tomado como Ejecutivo. Esto, sin embargo, implica que mantenemos la voluntad de seguir discutiendo esta propuesta de ley corta con celeridad y entendemos que todos los proyectos de ley son perfectibles en el Congreso. Y como ha dicho el presidente, estamos abiertos a acoger propuestas siempre que ellas permitan un cumplimiento de la sentencia y una gradualidad que sea compatible con la garantía de los derechos de los afiliados al sistema de salud privado y también con estabilidad a los prestadores privados, que son una preocupación particular por la necesidad de garantizar el acceso a la atención. Yo diría que esos son los planteamientos nuestros. Nosotros seguimos con la mejor voluntad aquí en la discusión de este proyecto de ley. Pensamos que tiene que hacerse lo más rápido posible, pero sin embargo de la forma en que el Senado lo está conduciendo, con las audiencias y escuchando los distintos puntos de vista, que creo que es la forma en que debemos tratar de resolver esta situación. Gracias. Muy bien, ministra. Y justamente antes de dar la palabra nuevamente a Superintendencia, decirle que en mi ánimo, y creo que el de toda la comisión, es que aquí se debe explorar y buscar un gran acuerdo. No entendería de otra forma la alternativa que tenemos por delante, sabiendo los límites ya jurídicos ahora más precisos. Vamos a entrar en un área muy sensible desde hoy, que es el modo de aplicación al universo que se va a aplicar y la deducción de cálculos de deuda y rebajas de precio, que es un tema esencial en esto. Y naturalmente sobre esa base, como se dice en la medicina, con un diagnóstico compartido podemos tener una terapia también ojalá compartida, que es la solución. Así que les agradezco a todos, ministra, también. Si usted desea permanecer, puede permanecer. Si gusta, después puede quedar liberada. Le ofrecemos entonces a la superintendencia que retome la exposición del Departamento de Estudios sobre su procedimiento a seguir para las matrices de cálculo. Perdón. Dele nomás. Me corresponde entonces volver a reiniciar la presentación. Ahí sí. Me corresponde entonces retomar la presentación de la metodología de cálculo para estimar los montos de las cotizaciones a restituir por ISAPRE en el contexto de la aplicación de los fallos de la excelentísima Corte Suprema por tabla de factores. No voy a volver en esta cronología, ya la expuse la vez anterior, simplemente recordar que este cálculo ha sido verificado en 2 instancias y ha sido el objeto de una auditoría interna por parte de la superintendencia para tranquilidad acerca de la exactitud y de la corrección del cálculo. Volviendo a retomar este esquema temporal, que es la lectura del fallo, nosotros definimos una línea de tiempo y aquí se están señalando los meses porque el cálculo que nosotros realizamos es mensual. En esta escala del tiempo nosotros tenemos 2 grandes hitos: el inicio de la aplicación de la tabla de factores única al 1 de abril del 2020 y las primeras sentencias de la excelentísima Corte Suprema del 30 de noviembre del 2022. Nosotros definimos, por tanto, 2 alcances.
dos alcances que conllevan a dos cálculos independientes. El alcance retrospectivo, que abarca el periodo de abril, los meses de abril 2020 a octubre 2022, y por tanto anterior al mes de referencia, que es el mes de los primeros fallos, que es noviembre de 2022, se habla de cálculo retrospectivo. Veremos más adelante que lo que nosotros llamamos prospectivo finalmente termina siendo ahora retrospectivo también. Por eso insisto que el cálculo es prospectivo en relación al mes de noviembre de 2022. Nosotros, cuando hablamos y por tanto, cada uno de estos alcances conllevan varias componentes. En el cálculo retrospectivo tenemos la restitución de cotizaciones por aplicación de la tabla de factores únicos, que es referido solamente a tablas contratos cuyo precio se calcula en función de tablas antiguas, y en prospectivo tenemos dos modalidades que fueron distinguidas para fines analíticos. La modalidad A, que son las cotizaciones que se dejan de percibir por aplicación de la tabla de factores únicos, y la modalidad B, que son las cotizaciones que se dejan de percibir por no cobro a cargas no natas y menores de 2 años. Y el global abarca estas tres modalidades. La fuente de información para el cálculo retrospectivo, primero que nada, los cálculos fueron informados los datos fueron informados por las ISAPRES a través del archivo maestro Cambio de factores de riesgo de los beneficiarios, que fue formulado a través de la Superintendencia de Salud mediante el oficio circular número 5 del 28 de febrero del 2023. Este archivo cuenta con casi 105 millones de registros constituidos de 36 campos. Los registros son referidos a personas beneficiarias de las ISAPRES, cotizantes y cargas para el periodo de abril 2020 a diciembre 2022, adscritas a un plan de salud que utiliza una tabla de factores. Lo importante a señalar es que el precio pactado del contrato de salud del mes T se paga con la cotización del mes de salud del mes siguiente. Por ejemplo, el valor de un contrato de abril 2020 debió ser pagado con la cotización en salud asociada a la remuneración de mayo 2020. Dado que la imputación de la tabla única de factores a cada contrato de salud se realiza desde abril 2020, las remuneraciones y en consecuencia las cotizaciones que se verían afectadas son las de mayo 2020 a noviembre 2022. En cuanto al análisis retrospectivo, nosotros nos vamos primero a enfocar en esta modalidad, en el análisis retrospectivo para los cuales acabo de mencionar la fuente y los alcances, ¿cierto? La restitución de cotizaciones por aplicación de la tabla de factores únicos. Nosotros ya habíamos empezado la vez anterior a caracterizar esto, ¿cierto? La unidad de análisis es el contrato de salud administrado por las ISAPRES a noviembre de 2022, cuyo precio se calcula con una tabla de factores de la tabla de factores única, es decir, suscritos, distinta de la tabla de factores única, es decir, suscritos antes del 1 de abril 2020, ya sean individuales o grupales, expresados en pesos o en unidades de fomento. No se incorporan en este análisis contratos de salud cuyo precio no se calcula con una tabla de factores distinta de la tabla de factores única, como por ejemplo aquellos asociados a planes grupales sin tabla de factores, ni aquellos cuya prima representa 7% de su renta imponible. El universo de análisis es el conjunto de las unidades de análisis, es decir, los contratos de salud con tablas de factores distintas de la TFU, administrados por la ISAPRE a noviembre del 2022. Cabe mencionar, por ejemplo, que contratos que con anterioridad a noviembre de 2022 hayan tenido asociadas tablas distintas de la tabla de factores única, pero que en el mes de noviembre de 2022 se cambiaron de plan a uno con tabla de factores única, no son considerados en el análisis retrospectivo y por tanto no se verían afectos. El periodo de análisis es de 31 meses, desde abril 2020, entrada de vigencia de la TFU, a octubre 2022. El método de cálculo retrospectivo, el cálculo es un cálculo bastante simple. El cálculo opera mensualmente para cada contrato de salud del periodo de análisis, abril 2020 a octubre 2022,
En cada mes se compara el precio actual del plan complementario con el precio nuevo determinado con la tabla de factores únicos, teniendo presente que el precio nuevo se aplica solo en la medida que sea inferior al actual. En el numeral 4 del fallo de la excelentísima Corte Suprema acerca de la aplicación de la nueva tabla de factores única, se lee: no podrá importar un alza del precio final de los contratos de los afiliados a la recurrida. Los cálculos consideran las condiciones pactadas en los contratos de salud cada mes. Por tanto, deben contener a todas las personas beneficiarias que integraron dichos contratos dentro del periodo de análisis, incluyendo las cargas que se retiraron durante el periodo de análisis de abril 2020 a octubre 2022. El precio actual del plan complementario se obtiene al multiplicar el precio base vigente en cada contrato en el mes respectivo por la sumatoria de los factores de riesgo que cada persona beneficiaria del contrato tiene vigente ese mes, conforme a la tabla de factores vinculada al plan complementario. Y así se formula. El precio nuevo del plan complementario se aplica la misma fórmula que anterior, pero en vez de sumar los factores de riesgo actual, se suman los factores de riesgo nuevo en la tabla de factores única. Se debe tener presente que los factores de riesgo así asignados se mantendrán inalterables durante toda la vigencia posterior de cada contrato a fin de conservar los criterios normativos que impiden la utilización de la tabla de factores por avance de la edad. El precio final del plan complementario es el menor precio entre el precio actual y el precio nuevo de cada contrato de salud en el mes. Las cotizaciones a restituir por mes por contrato se obtiene de la diferencia entre el precio actual y el precio final del plan de salud de cada contrato en el mes respectivo, expresada en unidades de fomento del mes de remuneración. El monto total a restituir por la ISAPRE se calcula como la sumatoria de las cotizaciones a restituir por contrato de la ISAPRE para todos los meses dentro del periodo de análisis retrospectivo abril 2020 a octubre 2022. Pasemos ahora al análisis prospectivo, cuyas fórmulas son las análogas del retrospectivo, adaptando a cada una de las modalidades que se están distinguiendo por fines analíticos. Esta distinción por fines analíticos obviamente conversa con el proyecto de ley, ¿no es cierto?, de la ley corta. El análisis prospectivo global, el análisis prospectivo entonces abarca los meses de noviembre de 2022 hasta mayo 2023. Mayo 2023, vamos a ver, mayo 2023 únicamente hasta ahora, porque esos son los datos que están disponibles, ¿ya? Que estarían disponibles. Entonces, el análisis, el análisis prospectivo es distinto que el análisis retrospectivo. Los montos que deja de percibir la ISAPRE para el periodo diciembre 2022 a mayo 2023, que fueron presentados en la sesión del Senado el día 15 de mayo del 2023, corresponden a un orden de magnitud de los montos obtenidos, y esto se obtiene no como un cálculo sobre los registros administrativos, sino que se obtiene como resultado de la imputación por arrastre a 6 meses de los montos que la ISAPRE dejaría de percibir en diciembre de 2022. Es decir, que nosotros calculamos los montos que la ISAPRE deja. ¿Qué significa esto de imputación por arrastre? Nosotros calculamos los montos que deja de percibir la ISAPRE en diciembre 2022 en base a la base de registro administrativo que nosotros recibimos y multiplicamos por 6 ese monto para los 6 meses que siguen. Por eso es un orden de magnitud y no es un cálculo como lo estamos viendo en el retrospectivo. La fuente de datos, ¿por qué no calculamos? Porque en el momento en que nosotros pedimos los archivos maestros cerrados, si recuerdan bien, nosotros recibimos los archivos maestros el 31 de marzo. Esa era la fecha de entrega de los archivos, ¿cierto? Y nosotros validamos en el calendario, nosotros validamos durante todo un mes,
Por lo tanto, los datos que nosotros recibíamos, sobre los cuales nosotros recibíamos, no teníamos datos más adelante, porque los datos no podían ser entregados por la ISAPRE simplemente. Nosotros ahora recién estamos haciendo la solicitud de datos para el periodo que estamos arrastrando en el fondo. La fuente de datos, por lo tanto, es la misma que para el análisis retrospectivo, más sino que cambia la metodología. Quiero dejar eso en claro, ¿cierto? Entonces pasemos ahora a ver cómo calculamos cómo calculamos y cómo estimamos los montos para la modalidad A, las cotizaciones que se dejan de percibir por aplicación de la tabla de factores únicos, aquí no incluyendo el no cobro de los menores de 2 años, que lo vemos en la modalidad B. Entonces aquí tenemos que la unidad de análisis es el contrato que tiene asociada una tabla distinta de la tabla única de factores y administrado por las ISAPRES en noviembre de 2022. El universo de análisis es el conjunto de las unidades de análisis. El precio actual del periodo de análisis es a partir de noviembre de 2022. El precio actual del plan complementario por mes se obtiene al multiplicar el precio base vigente en cada contrato en el mes respectivo por la sumatoria de los factores de riesgo que cada persona beneficiaria del contrato tiene vigente ese mes, conforme a la tabla de factores vinculada al plan complementario y omitiendo el cobro a cargas no natas y menores de 2 años porque se consideran en la modalidad B. Entonces ahí tenemos la misma fórmula que anteriormente y el precio nuevo del plan complementario por mes lo mismo, omitiendo el cobro de cargas no natas y menores de 2 años, entonces se aplica esa fórmula. El precio final del plan complementario por mes es el menor precio entre el precio actual y el precio nuevo del plan complementario de cada contrato de salud en el mes respectivo, lo mismo. Las cotizaciones que deja de percibir la ISAPRE por contrato por mes corresponde a la diferencia entre el precio actual y el precio final del plan de salud de cada contrato de la ISAPRE en el mes respectivo expresada en UF del mes de remuneración y el monto total que deja de percibir la ISAPRE en UF se calcula como la sumatoria de las cotizaciones mensuales a restituir calculadas por contrato del ISAPRE dentro del periodo de análisis prospectivo. Y aquí estamos planteando la fórmula general porque es la que vamos a usar una vez que hayamos recibido los datos hasta mayo, que es la solicitud que estamos haciendo ahora. Y recordar que en nuestro cálculo los montos para este periodo representan un orden de magnitud, lo que hemos presentado hasta ahora, que se obtiene de las cotizaciones que se dejan de percibir en diciembre de 2022 y que se imputan por arrastre a los meses siguientes, obteniendo así los montos para el periodo de diciembre de 2022 a mayo de 2023. Por último, la modalidad B, que son las cotizaciones que se dejan de percibir por no cobro a cargas no natas y menores de 2 años, y aquí consideramos tanto contratos con tabla de factores único como contratos con tabla cuyo precio se calcula con tablas de factores antiguas. Aquí la unidad de análisis es el contrato de salud administrado por la ISAPRE a noviembre de 2022, cuyo precio se calcula con una tabla de factores único y otras. El universo de análisis es el conjunto de las unidades de análisis. El precio actual se obtiene considerando los factores de riesgo que cada persona integrante del contrato tiene vigente conforme a la tabla de factores vinculada al plan complementario. La misma fórmula, ¿cierto? Y el precio actual del plan complementario sin cobro por cargas no natas o menores de 2 años por mes se calcula considerando los factores de riesgo que cada persona integrante del contrato tiene vigente conforme a la tabla de factores vinculada al plan complementario, omitiendo el cobro a cargas no natas y menores de 2 años. El precio final del plan complementario es el menor precio entre el precio actual y el precio sin cargas no natas o menores de 2 años del plan complementario de cada contrato de salud en el mes respectivo. Las cotizaciones que deja de percibir la ISAPRE por contrato por mes corresponde a la diferencia entre el precio actual y el precio final del plan de salud de cada contrato de la ISAPRE en el mes respectivo, expresada en UF del mes de remuneración. Y el monto total que deja de percibir la ISAPRE en UF es la sumatoria de las cotizaciones mensuales a restituir calculadas por contrato del ISAPRE dentro del periodo de análisis prospectivo y recordar lo que ya había mencionado anteriormente, ¿cierto? Que se trata de un orden de magnitud, que se
obtiene de las cotizaciones que se dejan de percibir en diciembre 2022 y se imputan por arrastre en los meses siguientes, obteniendo así el periodo diciembre 2022 a mayo 2023. En cuanto a los contratos afectos, ahí estoy yo contando, ¿cómo se cuentan los contratos afectos? Primero, para obtener el número de contratos afectos en el alcance retrospectivo, solo tablas de factores distintas de la TFU, se cuentan los contratos del universo de análisis que tienen un precio actual mayor al precio que se obtendría utilizando la tabla de factores único en algún mes del periodo retrospectivo. En caso de que el precio actual sea mayor, el contrato se cuenta como favorecido. Para obtener el número de contratos afectos en el alcance prospectivo en la modalidad A, solo tabla de factores distinta de la tabla de factores único, se cuentan los contratos del universo de análisis omitiendo cobro a cargas no natas y menores de 2 años, que tienen asociados un precio actual mayor al precio que se obtendría utilizando la tabla de factores único en algún mes del periodo prospectivo. En caso de que el precio actual sea mayor, el contrato entonces se cuenta como favorecido. Para obtener el número de contratos afectos en el alcance prospectivo de la modalidad B, tabla de factores única y otras tablas de factores, se cuentan los contratos del universo de análisis que tienen asociados un precio actual mayor al precio que se obtendría omitiendo el cobro a cargas no natas y menores de 2 años en algún mes del periodo prospectivo. En caso de que el precio actual sea mayor, el contrato se cuenta como favorecido. Agradezco la atención. Muchas gracias. Muy bien. ¿Superintendente quiere agregar algo? No, como decía un principio, presidente, hoy día nosotros ya podemos o estamos en condiciones de liberar y entregarle al Senado y también dejar a disposición en nuestra página web la memoria de cálculo. Vamos también a publicar una guía, digamos, para poder utilizar de mejor manera esta memoria de cálculo y eventualmente si es que hay requerimiento de datos, también entiendo que vamos a... ¿Están ya disponibles? Ya estarían disponibles, obviamente con una base encriptada, por razones de que hay información sensible en eso, pero para efecto de poder realizar los cálculos por quien así lo requiera, tengamos entonces a disposición todo eso. En el mayor ánimo de transparentar las formas en que hemos calculado, no hay ninguna acción arbitraria en esto, evidentemente nada es infalible, pero entendemos que este es el mejor reflejo de lo que la Corte ha instruido a través de sus distintos fallos y que ha quedado claro. Entonces, hay un sustento jurídico y evidentemente a partir de eso nuestros equipos técnicos han hecho los cálculos respectivos. De hecho, hay un cálculo prospectivo que planteaba Mercedes recién, que es por arrastre, pero que vamos a ir afinando ahora que se requiere la información de enero en adelante la ISAPRE. El prospectivo está hecho en cálculo de los datos propiamente tal, y eso va a permitir ir afinando. Además, estaba calculado hacia mayo. Si esto demora más, evidentemente hay deuda que se va a ir acumulando. Así es que Muy eso, bien. presidente, y estamos a disposición de lo que ustedes requieran. Muy bien. Si le parece a los senadores, vamos a escuchar las siguientes proposiciones para ir generando después el diálogo más global. Dar la bienvenida al senador Chaguán, que se ha incorporado, al senador Sangüesa, en reemplazo del senador Gaona en esta oportunidad, a Paula Benavides, que está vía telemática, directora ejecutiva de Espacio Público, y al doctor Juan Carlos Said, que nos acompaña también hoy día como invitado. Y le damos la palabra a don Héctor Sánchez y a don Manuel Inostroza, en representación del estudio UNAF de ex superintendente sobre la propuesta de cálculo del universo de aplicación de este fallo. Don Héctor Sánchez, por favor. Está en silencio don Héctor Sánchez. ¿Aló? No. Presidente, ¿se puede invitar también a la FEN de la Universidad de Sí, Chile? está invitada. Sí, ya. va a venir la próxima semana. Sí, tranquilo. Ahora sí estoy. Ahora sí, don Héctor Sánchez. Ahora sí. Un saludo, señor presidente. Gracias por la invitación y por su intermedio saludo a la señora ministro, al señor superintendente, al señor director de FONASA, senadores que están presentes y todos los invitados.
Yo voy a hacer una pequeña presentación muy corta y posteriormente el profesor Manuel Nostroza es el que va a hacer la presentación que queremos realizar hoy día. Fundamentalmente, yo quiero referirme básicamente a algunas preguntas que se nos hicieron. Estoy tratando de compartir pantalla. ¿Se comparte la pantalla? Sí, se está viendo. Ya. Ok. La respuesta a las preguntas Está realizadas en la compartido ya. sesión del 5 del 6 del 2023. Ante la reiteración de las consultas por el origen del financiamiento del informe, ya realizadas por el senador Latorre, ratificamos que este informe tiene exclusivamente financiamiento por parte de la Universidad del Bello y forma parte de la función académica de vinculación con el medio de nuestro instituto. Cabe señalar que nosotros estamos realizando aproximadamente 5 o 6 estudios al año como parte de este rol y de este objetivo académico que nosotros tenemos. El año pasado hicimos varios informes, ya varios estudios, hacemos encuestas en el año y también hemos hecho este estudio. El informe en cuestión, solicitado por el señor Latorre en la sesión pasada, ya que no contaba con él, ya cuando lo requirió ya había sido entregado a la Secretaría de la Comisión de Salud y le fue adecuadamente aclarado al señor Latorre ya, y entendemos que lo tiene en su poder desde ese momento. El informe preparado por el Instituto de la Universidad de Bello tiene como objetivo generar criterios técnicos jurídicos para analizar la aplicación del fallo de la Corte Suprema y diseña 9 escenarios para ser evaluados sobre su impacto, con el fin de que la aplicación del fallo no genere una crisis de magnitudes que ponga en peligro la estabilidad del sistema de salud en su conjunto, afectando a millones de personas. Ese es el objetivo que nosotros estamos planteando. ¿Cuál es la posición de los autores? Ya con el objeto también de clarificar absolutamente desde dónde estamos hablando. Chile se ha debatido por 30 años entre dos modelos de sistemas de salud. El de un seguro único universal de carácter público, con un prestador esencialmente público y complementariamente con prestadores privados. Y otro de carácter mixto público-privado en el aseguramiento y prestación de servicios de salud. Dada nuestra experiencia y larga trayectoria en el sistema público y privado, a nivel nacional e internacional, hemos llegado al convencimiento, y lo hemos sostenido por muchos años, públicamente y con múltiples publicaciones, incluidos libros, de que para Chile y su población es mejor contar con un sistema de salud mixto público-privado en aseguramiento y prestación de servicios de salud, regido por los principios de la seguridad social y con un buen marco regulatorio. Lo que se produzca con la aplicación del fallo no es inocuo respecto de cómo se define esta discusión de política pública no resuelta en 3 décadas, ya que si la aplicación genera desequilibrios financieros, esto podría producir que el sistema privado asegurador quiebre con consecuencias imprevisibles en el sistema privado prestador y en sus usuarios de ISAPRE y FONASA, y se generen las condiciones para avanzar precipitadamente, sin transición alguna, hacia un seguro único de salud de tipo estatal. Este riesgo nos ha llevado a transparentar esta situación, ya que aún creyendo que el actual sistema de ISAPRE debe desaparecer tal como está concebido, una crisis financiera de magnitudes no dará el tiempo para hacer ahora una reforma a los seguros de salud público-privado en Chile con bases técnicas y sustentables, para lo cual seguiremos trabajando desde la academia para aportar al debate. Creemos relevante que aquellos que sostienen legítimamente la posición de un seguro único de carácter público para Chile transparenten también en esta discusión su posición, de forma tal de calibrar también sus argumentos respecto de la aplicación de este fallo, en la forma como lo han sostenido, ya que no es inocuo respecto a esta discusión. Para nadie ha sido un secreto de que cuando se produce ya la declaración de prensa de la ministra Vivanco, ya hubo una gran desazón de parte de un grupo importante de autoridades respecto de esta declaración, incluso en el caso de algunos parlamentarios, con acusaciones de constitucionales. Y posteriormente, cuando la tercera sala de la Corte ya declara que no tiene nada que aclarar, ya en la práctica se produce una satisfacción profunda. No cabe duda que eso, la única lectura que uno puede tener es que básicamente
el fallo, tal como lo interpreta el actual gobierno, básicamente es funcional a un cambio abrupto del sistema hacia una de estas dos modelos en discusión del sistema de salud. Creemos firmemente que los fallos se ejecutan y estamos convencidos que este Parlamento debe buscar una forma que no provoque un desequilibrio financiero terminal y en uso de su potestad legislativa aborde ahora una reforma acotada, simultánea de ISAPRES y FONASA y de la Superintendencia de Salud. Creemos que es la puerta de salida a este conflicto. Nosotros creemos que en la medida de que se vaya a aplicar el fallo en la forma en que se está leyendo es prácticamente imposible desde el punto de vista financiero y esto invariablemente lleva a la quiebra del sistema. No cabe duda de que 1.450 millones de dólares y 31.000 millones de pesos mensuales de menor ingreso a las ISAPRES en un futuro de 5 a 6 años, según los cálculos que ha hecho la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, ¿no es cierto? Estamos hablando de cerca de 4.000 millones de dólares que se deberían pagar y que la industria no va a estar en condiciones de hacerlo, y frente a esa situación van a quebrar y a continuación van a caer los prestadores y finalmente quienes van a pagar la cuenta van a ser las personas, principalmente aquellos que estén hoy día en tratamientos, ya principalmente enfermedades crónicas de alto costo. Señor presidente, yo debo viajar a Santiago en un rato más, por lo tanto, si hay alguna duda, consulta, comentario, yo podría contestarlo en este minuto. En caso contrario, le cedo la palabra al profesor Inostroza. Muy bien, muchas gracias, don Héctor Sánchez. Vamos a continuar con don Manuel Nostroza de inmediato y, por supuesto, le agradecemos la participación. En cualquier momento nuevamente nos conectamos con usted en el momento preciso. Muchas gracias. Gracias a usted. Por favor, doctor Nostroza. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio también agradecer la invitación a continuar esta presentación de parte del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello y saludar a todos los miembros presentes en esta sesión. Continúo con algunos comentarios generales en la línea yo planteado por el profesor Sánchez y luego algunos comentarios específicos y alcances al resto del proyecto de ley corta que nos convoca en esta situación. Comentarios generales. Primero, para nosotros resulta evidente que hubo una tardía respuesta y unívoca interpretación del fallo por parte del gobierno y la superintendencia que hizo que se presentara en el plazo en el día 160 de los 180 días y que finalmente requirió una ampliación de 6 meses. Si uno revisa además el mandato de planificación estratégica que la propia superintendencia se ha definido durante este año en sus definiciones estratégicas para el año 2023, aparece súper interesante un objetivo que se ha mantenido, digamos, desde el origen de la superintendencia y que específicamente en la página web hoy día del objetivo estratégico número 2 habla de resguardar el correcto funcionamiento del sistema de salud mediante la ejecución de procesos eficientes de regulación, fiscalización y sanción. Por consiguiente, nosotros creemos que técnicamente y con independencia política, lo que se debía haber hecho en el momento, particularmente entre los meses de diciembre y enero del 2022, era haber presentado un recurso aclaratorio con escenarios alternativos de interpretación, mostrando en todos ellos los números y sus consecuencias, y así haber evitado lo que hemos denominado el sesgo de confirmación al que se había expuesto en su interpretación el actual gobierno. En segundo lugar, el proyecto presentado 2 días después de las elecciones del 7 de mayo, y aquí tiene nuestra preocupación por lo que hemos escuchado de la conversación con los parlamentarios en las 3 sesiones que hemos tenido la oportunidad de ser invitados, es que no se recoge el contexto actual político del país y esto puede producir un entrampamiento del proyecto de ley tal cual como está concebido, lo que prolongaría la incertidumbre que el sistema de salud ha tenido en estos últimos casi 7 años. En tercer lugar, dada la interpretación del gobierno y de la propia superintendencia, que no se abordan los montos de devolución y su metodología de cálculo en el proyecto de ley en particular en que estamos discutiendo, dado que no se da esa discusión, creemos difícil que este proyecto de ley permita establecer el equilibrio que se declara en el mensaje del proyecto entre la aplicación del fallo y la viabilidad de los planes de salud de los 3 millones de afiliados del sistema ISAPRE. Y aquí traemos a colación 2 cálculos que no han estado presentes en el debate, presidente, y que nosotros quisiéramos ilustrar. En primer lugar, si se aplica el proyecto de ley y se aprobara por su discusión de suma urgencia en las próximas semanas o 2 semanas, en ambas cámaras, con el solo cálculo
prospectivo, ni siquiera con el cálculo de las devoluciones, que significan, según los propios datos de la superintendencia que nosotros hemos podido mirar, un 8,3% promedio de menos ingresos para los meses siguientes. En 2 meses el sistema ISAPRE tendría la primera ISAPRE declarada en insolvencia, ¿sí? Y a eso hay que agregar que cualquier conversación hasta ahora ha sido entendida como una reinterpretación de ese fallo, como un perdonazo. Estamos generando una discusión muy polarizada, lo que hace que si o se aplica el fallo o se propone una interpretación distinta, se está promoviendo un perdonazo. Estamos generando condiciones políticas para generar un falso dilema y un camino seguro a una crisis sistémica. Un segundo dato que nosotros quisiéramos agregar, que se ha dicho, bueno, mire, si estos son los montos involucrados y tuviéramos que pedirle a los inversionistas que lo asuman y lo paguen en cómodas cuotas mensuales por los próximos años, o que los paguen en el extremo los propios afiliados con el proceso del pago mensual de sus cotizaciones, lo que nosotros hicimos un simple cálculo, tomar la devolución que ha calculado la superintendencia y tomar los cálculos prospectivos que ha calculado la superintendencia y lo tiramos a 2 simples escenarios, a 10 años o a 20 años. ¿Sí? Si lo paga el inversionista, eso significa que el inversionista tiene que tolerar una pérdida a 10 años de 13,4% anual del funcionamiento del actual sistema ISAPRE con la interpretación del fallo que ha hecho el gobierno y la superintendencia. O en su defecto, si no lo tiene que pagar el inversionista y lo tiene que pagar el afiliado, significa que solo por esta variable, sin considerar eventuales incrementos de costos de insumos, de consultas médicas, etcétera, solo por efecto de este factor, el promedio de reajuste de los planes anuales a 10 años debiera ser 13,4% real. Solo recordar, presidente, que el promedio de reajuste de los planes de ISAPRE en los últimos 18 años, desde que la ley existe, desde la del 2005, ha sido en promedio cerca de un 3%. O sea, estamos hablando de más de 4 veces el reajuste de los precios de los planes que tendrían que soportar los afiliados, si es que en el extremo son ellos los que tienen que pagar con el flujo mensual de cotizaciones, y esto sin permitir que el sistema tenga utilidades, sino que solo para mantener el neteo, digamos, de que el sistema pueda seguir funcionando. Si lo consideramos a 20 años, que sería un plazo más extremo, digamos, la pérdida promedio para los inversionistas sería de 11,9%, o el reajuste promedio de los planes en el mismo periodo de tiempo sería 11,9%, y se mantiene más o menos la idea de 4 veces lo que ha sido el promedio de reajustes reales de los precios de los planes de los últimos 18 años en el periodo 2006-2023. Con lo cual, evidentemente que esta interpretación y estos números, a la vista de lo que estamos tratando de ilustrar, hacen inviable los planes de salud de los afiliados de ISAPRE. Es más, nosotros hemos llegado a la convicción de que, manteniendo de manera irrestricta esta interpretación, este proyecto de ley no tiene sentido, presidente, ¿sí? Y lo digo de la siguiente manera. El superintendente con esta interpretación tiene todas las facultades para implementar el fallo con esta interpretación, como de hecho lo hizo en el primer fallo de la Corte Suprema respecto a precio base. Ustedes recordarán que el año pasado tuvimos un primer fallo de la Corte que también se llamó supremazo por sus alcances generales, y que la superintendencia no tuvo ninguna dificultad en fijar una circular, en establecer los plazos sobre cosas que no estaban, por cierto, en el marco legal estricto de la superintendencia, pero que, dado que el mandato de la ley le ha otorgado a la superintendencia de salud es muy amplio respecto al sistema ISAPRE, tiene todas las facultades legales para hacerlo. ¿Cuándo es necesario este proyecto de ley? Este proyecto de ley solo es necesario si se considera importante buscar una interpretación distinta de este fallo para poder darle viabilidad al sistema, porque yo entiendo ahí que lo que se quiere es compartir la responsabilidad política de un criterio distinto de interpretación para poder efectivamente encontrar una viabilidad del fallo, que con la lógica del perdonazo sería prácticamente inviable. La siguiente, algunos comentarios generales también respecto a esta metodología de cálculo que nos presentó, digamos, la superintendencia y que Mercedes Geria tuvo la oportunidad de explicar con extremo detalle. Básicamente señalar 4 cosas, presidente, sobre esa, tal como lo explicaba y lo reforzaba hoy día el superintendente, nosotros hemos planteado algunos criterios de exclusión
para ver qué planes deben ser considerados o no en el cálculo. Y quisiéramos insistir, a pesar de la explicación que ha dado nuevamente el superintendente, de que en el fallo, por ejemplo, se habla expresamente, y por eso pongo entre comillas, que los contratos afectos al fallo son contratos individuales, ¿sí? Y dado la explicación que ha dado el superintendente, que comparto, si en la práctica todos los contratos son individuales, el sentido de la Corte Suprema de haber explicitado contratos individuales tiene que haber tenido un significado, ¿sí? Y si no, habría dicho contrato a secas, no habría hecho la distinción de mencionar contratos individuales, ¿sí? Y por lo tanto, nuestra interpretación y sugerencia es que solo se aplique bajo este criterio de exclusión la aplicabilidad de los contratos a contratos individuales, sacando los contratos colectivos o grupales, tengan o no tengan tabla. ¿Y por qué tengan o no tengan tabla? Porque en aquellos contratos colectivos en que se permiten normas especiales de adecuación y de precio, lo relevante no es el precio base y lo relevante no es la tabla de factores. Lo relevante es el equilibrio financiero entre la siniestralidad y el cobro. Y por eso se permiten adecuaciones especiales, normas especiales. ¿Por qué? Porque si la siniestralidad se escapa, ya no importa el precio base ni importa la tabla de factores. Se permite, mediante condiciones especiales que están establecidas en la ley, que esos seguros colectivos se reajusten por sobre la condición de precio base y tal para no matar el plan, porque esos son planes colectivos que en las empresas que existen o en las instituciones que existen son muy valorados por sus trabajadores. Entonces, por eso de alguna manera creemos que sigue siendo válida una probable interpretación, pero por último, es un criterio más que nosotros quisimos ponerle a la vista. Segundo, el 90% de la información solicitada ya estaba en poder de la superintendencia, y esto, señor presidente, lo quiero explicar de la siguiente manera. Desde el año 98, imagínense, muchísimos años que la superintendencia creó los archivos maestros de prestaciones, que por obligación y mandato legal de la superintendencia se actualizan todos los meses, todos los meses. Solo el año 2003-2004, cuando yo era superintendente, nos permitimos crear un Business Intelligence, todo un Data Warehouse que además operacionalizó mucho más esa construcción de bases de datos. Y la información que ha sido solicitada por el cálculo estaba disponible ya en la Superintendencia de Salud. El único dato que no tenía disponible la Superintendencia de Salud es el dato del precio base judicializado. Porque como sabemos, ¿no es cierto?, como las personas han judicializado sus precios base, no está en consideración del archivo maestro que maneja la Superintendencia cuál precio base de qué persona o contrato individual, pudiendo en el mismo plan tener personas con ajuste de precio base judicializado o no, y ese dato es el que efectivamente se podría haber pedido, y nosotros creemos que, por lo tanto, los datos se habían podido tener en un periodo mucho más corto. Por eso aquí hicimos alusión a que en diciembre y enero se podrían haber hecho los cálculos y haber presentado escenarios alternativos. Finalmente, dado que se habla de contrato comunidad de análisis, que lo ha explicado muy bien Mercedes, lo único que creemos que no se explicita, pero que lo hemos considerado un supuesto implícito, es que al momento de solicitar el cálculo a las ISAPRES, se le hizo pidiendo un cálculo que compensara intracontratos las diferencias entre factores de riesgo entre la nueva tabla y las antiguas tablas, ya que si no sería un cálculo por beneficiario. Entonces, nosotros suponemos, a pesar de que no está explicado explícitamente, que hay una compensación intracontrato. Y de la manera más didáctica que nosotros tratamos de mostrar, lo que en el fondo latamente nos ha explicado Mercedes, es que los escenarios de cálculo de la superintendencia, si lo miramos bajo la luz de los escenarios de cálculo que hizo el comité, o perdón, la Universidad Andrés Bello con la suscripción de los ex superintendentes, nosotros nos estamos refiriendo a que en el escenario de stock o retrospectivo, la fórmula de cálculo de la superintendencia es el escenario número 1. ¿Sí? De 6 escenarios, la propuesta de interpretación de la superintendencia es uno solo, y ahí están los criterios que ha ocupado. Los beneficiarios excluidos, con sus 2 criterios de exclusión, la estimación por contrato y la compensación intracontrato que nosotros suponemos implícitamente. Ninguno de los otros 6 criterios que nosotros hemos sugerido, aparte de los 2 criterios de exclusión, están considerados en el análisis que hace la superintendencia, y también en el caso del flujo o de los prospectivos,
el cálculo que hace la superintendencia refleja uno de los 3 escenarios que nosotros hemos propuesto y están considerados ahí los criterios de exclusión, que ha hecho explícitamente explicación Mercedes y el superintendente, la estimación por contrato y también lo que suponemos que es la compensación intracontrato. Y no se han considerado otros 2 criterios. En total nosotros, respecto a los criterios de la superintendencia, para que se tenga claridad, exponemos 10 criterios adicionales, que además se complementan con los criterios adicionales que está expresando Espacio Público abiertamente habla de la compensación intracontrato y de la compensación entre contratos, que es un criterio que nosotros también compartimos y está ahí explicado. Y el informe de la Universidad de Chile agrega a la compensación entre contratos, también agrega la compensación del recálculo del precio base para establecer algún mecanismo que aminore. O sea, nosotros proponemos 10 criterios adicionales y esos en general son compartidos con otros organismos, aunque nosotros agregamos adicionalmente muchos más. La siguiente, por favor. Por último, quisiera terminar con algunos comentarios respecto al proyecto de ley y otros alcances que no hemos discutido hasta ahora en el proyecto de ley. La siguiente, por favor. En primer lugar, nos parece una muy buena iniciativa la creación de la modalidad de cobertura complementaria. La aplaudimos derechamente. Sin embargo, creemos que se requiere de un análisis técnico financiero más acabado, ya que a nuestro juicio se construyen escenarios que hoy día son técnicamente poco creíbles y que muchos otros expertos, aparte de nosotros, ya han cuestionado. Incluso han sido cuestionados también por las propias compañías de seguro, que son las que eventualmente van a participar, ¿no es cierto?, por invitación a licitaciones de esta cobertura complementaria. En consecuencia, a nuestro juicio, compartiendo esas críticas técnicas, no es creíble el informe financiero que establece que no hay impacto fiscal, que no hay un gasto adicional en el presupuesto del FONASA, salvo la situación de los recursos humanos considerados adicionalmente, ya que hay una serie de consideraciones técnicas que no quisiera entrar a explicar acá, presidente, pero solo mencionarla: fenómenos de selección adversa, de riesgo moral, de cotización oportunista y de elasticidad precio-demanda que impactan en la demanda de prestaciones, que hacen que sea realmente poco creíble que no vaya a haber un impacto fiscal. Nosotros creemos que esto se debiera calcular. De hecho, nosotros estamos trabajando en un informe de política pública para más adelante en donde queremos calcular estos efectos para que puedan ser tomados en consideración en la discusión más adelante de este proyecto de ley. Creo que eso hay que calcularlo y considerarlo en sus impactos y que queden consignados como incrementos eventualmente presupuestarios de esta estrategia de fortalecimiento del FONASA. En segundo lugar, quisiéramos hacer evidente otro problema que también emana de la interpretación. Dice: resulta evidente que los 1.400 millones o fracción o lo que se crea de la interpretación por efecto surge por la interpretación con efecto retroactivo del fallo de la Corte Suprema y el consiguiente cálculo que hace de la misma la superintendencia. Sin embargo, por una interpretación que no se desprende del fallo, y aquí interesante porque eso quiere decir que el proyecto permite interpretaciones más allá de la irrestricta interpretación del fallo, en esta ley estos recursos son excluidos de la garantía. Ustedes recordarán que hay artículos que son excluidos, eso no lo dice el fallo de la Corte Suprema, lo dice el proyecto de ley. Se excluyen de la garantía, no afectarán los indicadores financieros del sistema ISAPRE y son dejados en la masa de quiebra en el sexto orden, por lo que la posibilidad de cobro de esos montos por parte de los afiliados es cercana a cero. ¿Sí? Si en cambio se quisiera de verdad que estos recursos fueran devueltos a las personas, sin necesidad de hacer una interpretación, serían parte de la garantía, porque los excedentes por su propia naturaleza, sin crear esta condición especial de excedentes que crea el proyecto de ley, debieran ser parte de la garantía. Al ser parte de la garantía y ser de propiedad de los afiliados, pasan al número 1 de prioridad de la garantía. Y si, por lo tanto, si quisieran devolver esa plata con la garantía que hoy día está vigente en el sistema, el problema es que solo se alcanza a pagar el 44% de esos montos, ocupando el 100% de la garantía de los prestadores. Con lo cual, tendría como consecuencia que los prestadores no recibirían ningún peso de la deuda que hoy día está comprometida por ley en la garantía del sistema de salud. Entonces, ¿por qué planteo esto? Porque el proyecto de ley está planteando un dilema muy complejo de resolver en su interpretación irrestricta. O privilegiamos los afiliados o privilegiamos a los prestadores y los médicos. ¿Sí? El proyecto con una interpretación hoy día está privilegiando a los médicos y a los prestadores y está generando condiciones de incobrabilidad de esta garantía por parte de los afiliados. La siguiente, por favor.
En tercer lugar, el proyecto endurece la política de fijación de precios en el sector privado con alto riesgo de captura política. ¿Y por qué digo esto? Solo por mencionar un ejemplo. Bueno, se fijan los precios de todos los prestadores privados a través de la fijación del arancel de la modalidad de cobertura complementaria, que además tiene la restricción que es sin impacto fiscal. Eso es muy importante, porque si se dice que no tiene impacto fiscal, el incentivo a no reajustar los costos reales de las prestaciones va a ser cada vez mayor. Ya recordemos, solo un dato técnico, todo el mundo sabe que en Chile y en todas partes del mundo el IPC de la salud es más alto que el IPC de la economía general. ¿Ya? Y usted, presidente, sabrá muy bien que el reajuste de la modalidad libre elección este año fue 6,3%, cuando la inflación fue más del 12%. ¿Sí? O sea, esa ya es una señal evidente de que los incentivos del sector público, cuando se establecen políticas de fijación de precios, no necesariamente están reflejando los incrementos de costos de todo el sistema. Y en segundo lugar, yo quisiera agregar que como este proyecto de ley fija la facultad de fijación de precios del GES, yo quisiera recordar que en el sector público, y esto usted lo conoce, presidente, porque yo se lo presenté cuando usted era diputado hace varios años atrás y fui invitado en mi condición de ex superintendente también a exponer sobre la crisis del auge. Hoy día el GES 87, que es financiado por el Estado en el sistema público de salud, por decreto del Ministerio de Hacienda, tiene un financiamiento de 4 UF anuales per cápita, por cada uno de los 15.600.000 beneficiarios del FONASA. No obstante, en la misma ley de FONASA que usted conoce muy bien y que se aprobó por allá por el año 2004-2005, la prima original para 56 patologías tiene un financiamiento máximo posible de 453 UF. ¿Sí? Es decir, ahí donde debiera haber plata para financiar las 56 por 4,53 UF, hoy día con 4 UF no solo no estamos financiando bien las 56 antiguas, sino que le agregamos 31 patologías más. Pongo como ejemplo, nada más que cuando el sector público tiene la facultad de fijar los precios, sus incentivos a no reconocer los incrementos de costos reales de los costos son tan fuertes y potentes que esto explica, y usted lo conoce porque se lo explica, gran parte de las listas de espera en lo no auge que tenemos hoy día. Y finalmente, además, se agrega la política de fijación de precios del plan complementario mientras esté en proceso de devolución. Creo que esa política en general habría que observarla a la luz de los antecedentes que nosotros explicamos. En cuarto lugar, en definitiva, nosotros creemos que, tal como aquí se ha dicho después de la aclaración de la Corte Suprema, que es el Congreso Nacional el que debiera empoderarse en el ejercicio de su exclusiva potestad de colegislador y autor de políticas públicas en este ámbito con el fin de restituir, como lo señala muy bien la Superintendencia de Salud en sus definiciones estratégicas, el correcto financiamiento de nuestro sistema de salud. Y termino, presidente, mi última lámina, la siguiente, por favor, con algunas sugerencias para aprovechar lo que nosotros creemos que puede ser la oportunidad de este proyecto de ley o un proyecto de ley complementario, como algunos parlamentarios lo han planteado en la conversación en esta comisión, para establecer, como decía el profesor Sánchez al comienzo en su intervención, la posibilidad de establecer una acotada reforma o un acotado cambio regulatorio al sistema ISAPRE, a la mejora del FONASA y al establecimiento de la necesaria independencia de su órgano regulador. Nosotros creemos que las ISAPRE habría que hacer una acotada reforma que establezca el plan único de salud con prima plana o comunitaria, sin tablas de riesgo y con enfoque preventivo, fondo de compensación de riesgo sin declaración de salud, sin preexistencia ni cautividad. Esto permite no solo tener una tabla, sino que eliminar las tablas de factores de riesgo efectivamente del sistema ISAPRE, y mecanismos de contención de costos como establecimiento del médico de familia, mecanismos de pago para compartir riesgo, afiliación electrónica. Solo recordar que la afiliación no electrónica genera el 30-40% de los gastos de costo de administración y venta del sector privado, y reducción del uso del pago por acto médico que le hace tanto daño inflacionariamente al sector salud. En el FONASA nosotros agregaríamos a la creación de la modalidad de cobertura complementaria una modificación del gobierno corporativo autónomo tripartito de la seguridad social pública para administrar este gran seguro público y una reforma organizacional de FONASA para que asuma su rol efectivamente de seguro público. Y en el caso de la Superintendencia de Salud, nos parece pertinente, en relación a lo que hemos expuesto, que así como la CMF, la Comisión de Mercado Financiero, que juntó a la antigua Superintendencia de Valores y Seguros y a la antigua Superintendencia de Banco en un solo organismo, y que hizo una interesante reforma de autonomía e independencia con un gobierno corporativo autónomo,
se analice ese tipo de reformas como para la gestión de la Superintendencia de Salud en el futuro. Muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias, don Manuel Nostroza. Quedan dos exposiciones breves, así que les ruego que las escuchemos y después hacemos la ronda de comentarios. Paula Benavides, por favor, directora ejecutiva de la Fundación Espacio Público. Si pudiera usted darnos cuenta también de su punto de vista al respecto. Tienen la palabra. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Por su intermedio saludo a las senadoras, senadores, autoridades que están presentes y a todos quienes participan de esta sesión. Quisiera comenzar señalando que esta presentación se basa en un trabajo conjunto que realizamos en Espacio Público con los directores Eduardo Engel y Eduardo Vitrán y los investigadores de nuestro equipo, Marcia Salinas y Benjamín García. Muy brevemente voy a compartir algunos antecedentes que nos permiten contextualizar las repercusiones que vemos de los fallos de noviembre y, por otro lado, compartirles las vías de solución que nosotros hemos propuesto tanto para los efectos retroactivos y el cálculo de los cobros en exceso como para la aplicación de la tabla de factores hacia adelante. Y por último, si el tiempo lo permite, compartirle algunas breves impresiones respecto de la ley corta de ISAPRES. En primer lugar, como antecedente general, quisiera enfatizar que si bien hoy estamos concentrados en la urgencia de la implementación del fallo de la Corte, no podemos olvidar que los problemas que arrastra el sistema de ISAPRES son problemas Paula, estructurales. si puede, por favor, ampliar la imagen. Perfecto. Para que quede mejor visibilizado. Ahí sí. Toda la Continúe. razón. Gracias, presidente. Y que han sido diagnosticados por distintas comisiones técnicas y expertos. No me voy a alargar, los dejo ahí a disponibilidad. Y referirme que la judicialización es un síntoma de estos problemas y también de la inacción legislativa que hemos tenido luego del fallo del Tribunal Constitucional en 2010 y que ha llegado a su punto máximo en el año 2022 con más de 660.000 causas en las Cortes de Apelaciones y que, como es conocido también, estas ineficiencias se han reflejado en una selección adversa que afecta al sistema público donde están concentradas las personas de mayor riesgo y menores ingresos. Dicho eso, quisiera comenzar por este primer punto o idea, que en nuestro entendimiento, el rechazo de los recursos de aclaración que hemos tenido recientemente respecto de los fallos de la Corte Suprema desde noviembre, los mantiene en los mismos términos en que fueron dictados, es decir, con un alcance general. Esto se basa en el tenor literal que tenían estos fallos. Destaco aquí, pero ya se han mencionado antes, así que voy a pasar muy rápido, los numerales 2, 3 y 7 de aquellas sentencias. Y destaco también el considerando 27º de estos fallos, que establece que al acoger este recurso para dar adecuada protección al recurrente y a todos los afectados con la aplicación de la tabla de factores empleada por la recurrida a sus planes y contratos de salud, con pleno respeto del principio de igualdad consagrado en el artículo 19, esta Corte deberá declarar como ilegal y arbitrario el hecho de mantener su vigencia con carácter general para todos los contratos individuales. Entonces, entendemos nosotros como punto de partida que se mantiene este entendimiento común que ha existido sobre el alcance general del fallo a partir del tenor literal, entendiendo que está en el marco de los recursos de protección y habiendo precedentes como los fallos de agosto respecto de los reajustes de precio base. Y destaco también acá que en el recurso de aclaración de la superintendencia se solicitaban detalles sobre los recurrentes en caso que se determinara que los fallos tenían alcance particular, lo que también se entiende rechazado. Esto sin perjuicio de que existen opiniones que son legítimas respecto de los problemas que pueden haber en fallos de alcance general en políticas públicas como salud y también sobre la elevada judicialización que tenemos en este ámbito, medicamentos, tratamientos de alto costo, pero entendiendo que son discusiones más de un orden institucional que exceden el alcance de este fallo y tienen que ver, por ejemplo, con cómo se regula el recurso de protección. Y por último, mencionar que de haber tenido efecto particular los fallos en su aplicación retroactiva, muy probablemente ese escenario hubiese tenido una escalada de judicialización por las tremendas expectativas que se han generado respecto de las devoluciones y probablemente también podría haber dificultado vías de solución sistémicas como las que pueden construirse legislativamente en el debate que ustedes están teniendo. En lo concreto, entonces, enfrentamos la necesidad y la urgencia de encontrar una solución legislativa que facilite la implementación del fallo
y evitando a la vez el colapso, la quiebra del sistema privado con los enormes efectos sistémicos asociados que esto tendría. Muy rápidamente voy a compartir algunos antecedentes financieros que son conocidos, pero para contextualizar, entre 2021 y 2022 se superaron en pérdidas los 300.000 millones de pesos en las ISAPRES. En particular, en el último año, en el 22, estas pérdidas, que fueron 138.000 millones de pesos, representaron 4% de los ingresos operacionales. Esa es la brecha que había. Con un aumento en la siniestralidad, en este gráfico se puede ver la evolución de los ingresos operacionales, en morado y en verde la de los costos, que se estrecharon el margen operacional y que en el fondo ya no permitieron el financiamiento de los gastos de administración. Solo a modo de referencia, el patrimonio de las ISAPRES abiertas es del orden de 450 millones de dólares y los ingresos operacionales de las mismas del orden de 4.400. Esto voy a saltar, aquí hay más información de los gastos de administración que han estado relativamente estables entre un 10 y 11% de los ingresos operacionales. ¿Qué pasó en estos años? Hay causas transitorias y por eso es importante entender que ahí habían factores puntuales, como la disminución de ingresos operacionales por el lado del congelamiento de precios de los planes en pandemia, producto de la ley 21.350. También el efecto que tuvieron los fallos de la Corte Suprema que impidieron reajustes de los precios base a partir de junio del 22. Esto se materializó recién en octubre. Y aumentos particulares de los costos, como los aumentos de licencias médicas, el efecto que tuvo el financiamiento de la licencia médica preventiva parental de la ley 21.247 del 2020, y también están los efectos de los recursos de protección. ¿Qué está pasando en el 2023? Ya se observa a partir de los estados financieros publicados, ¿verdad?, del primer trimestre, que hay una normalización financiera de las ISAPRES, producto de mayores ingresos por dos factores: los aumentos que tuvieron lugar de precio base y también los reajustes de las primas GES. Vemos que hay un crecimiento del margen operacional que ha disminuido la siniestralidad en este primer trimestre. Los gastos de administración se mantienen todavía en torno a un 10% de los ingresos operacionales y por lo tanto el contexto para este año sobre el cual se instala el fallo, ¿verdad?, es que las pérdidas se han reducido. En el primer trimestre fueron de 3.300 millones para ISAPRES abiertas, lo que equivale ya a un 0,3% de los ingresos operacionales. Este 4% de, digamos así, de déficit, por llamarlo, del 22, en este primer trimestre está en 0,3%. Y desde junio opera el reajuste del 23 del precio base. Por lo tanto, tenemos un sistema que está en un proceso de normalización. Pero ¿qué es lo que pasaría con la aplicación del fallo sobre esta situación de base? Bueno, si se mantienen las estimaciones que han planteado las autoridades con un impacto de aproximadamente 8%, esto llevaría a una situación efectivamente compleja, con un desequilibrio en los flujos, a lo cual se sumaría el impacto del efecto retroactivo con estimaciones que también se han dado del orden de los 1.400 millones y que son 3 veces el patrimonio que mencionaba antes, o más o menos equivalen a 20 años de utilidades promedio del periodo 2012-2020. Y por lo tanto hay un riesgo cierto de insolvencia de las ISAPRES que implicaría desprotección en la cobertura de las personas, impactos en el sistema público, tanto en prestadores como en el seguro, altos costos sociales, y complejiza además el tránsito hacia un sistema de seguro más solidario y eficiente para los que queremos que esto avance hacia allá, pero que requiere de una transición acordada y adecuada. Dicho esto, el tercer mensaje que quiero dejar es que, en nuestra opinión, los fallos de la Corte Suprema de noviembre dejan un espacio amplio a los poderes colegisladores para una interpretación sistémica de las sentencias, con mirada de política pública. ¿Desde dónde planteamos esto? Desde lo señalado en el considerando 23º. Para resumir, referirme a lo destacado, donde se establecen los fallos que es necesario manifestar que el contrato de salud no puede reducirse a un seguro individual. Es decir, no estamos hablando simplemente de una cuenta individual. Opera a fin de materializar el ejercicio del derecho constitucional a la protección de la salud y a la seguridad social. Y el considerando 28º, que establece el carácter eminentemente cautelar de la acción deducida y dice que no es posible por esta vía determinar la existencia de eventuales cantidades a devolver y su monto,
razón por la cual será el órgano fiscalizador quien en su caso determinará la forma de proceder a su cómputo y diseñará las directrices, forma y condiciones de devolución. Entendemos entonces que hay un espacio amplio en el cual es importante que los poderes colegisladores no se inhiban, ¿verdad?, de buscar una forma de implementación de este fallo con lógica sistémica y de política pública. Y que es necesario acordar estas vías de solución que den certeza a los beneficiarios respecto a su protección financiera y sanitaria, que se retome el equilibrio del sistema en el corto plazo, permitiendo a través de esto que efectivamente pueda cumplirse las sentencias de la Corte Suprema, porque de otro modo no van a poder existir devoluciones ni tampoco disminuciones de precios. Lo que van a existir son enormes costos sociales y que las soluciones debieran ir encaminadas o en línea con criterios de seguridad social y reformas de mediano plazo que son necesarias para superar los problemas de funcionamiento del sistema. El cuarto mensaje es ahora entrando ya en terreno de las vías de solución y refiriéndome a lo retroactivo. Creemos que la interpretación del efecto retroactivo de los fallos tiene que hacerse con una lógica sistémica y permitiendo que opere el marco de subsidios cruzados entre los beneficiarios, la solidaridad que es inherente, ¿verdad?, a un seguro de esta naturaleza, y que estos criterios para determinar qué fue lo cobrado en exceso debiesen estar en la ley corta y de este modo permitir, ¿verdad?, que exista un cálculo diferente. Y algunos detalles específicos de cálculo, como los que se han señalado, edad y otros, podrían ser resueltos a partir de la propuesta de un consejo técnico. Esto se basa en lo señalado en el considerando 23º, ya mencionado, y en el número 7 de la sentencia. Lo que señalamos entonces respecto al efecto retroactivo es que hay que abordarlo con una perspectiva económica, jurídica, que restituya el concepto de que cualquier sistema de seguros debe permitir que opere el marco de subsidios cruzados definidos entre afiliados, es decir, interpretar el fallo determinando las rentas injustificadas o lo que fue el enriquecimiento sin causa, considerando los mayores precios que se hayan cobrado y descontando a su vez los menores precios y por lo tanto calculando un efecto neto. Y una vez definido este monto total de enriquecimiento sin causa de cada ISAPRE, como un efecto neto, se puede definir su distribución o prorrateo entre los usuarios que sufrieron cobros en exceso, como proporción de este. El resto del valor entendemos que ya benefició a otros usuarios que está en su patrimonio sin poderse alterar. Y como decía antes, que existe un consejo técnico para los detalles de cálculo y que se puedan contemplar plazos amplios y devolución en prestaciones. Esto es lo que planteamos respecto de lo retroactivo. Y hacia adelante, para recuperar el equilibrio financiero, como mencionaba, si se mantiene la interpretación, esto sería del orden de un 8%, que es muy significativo. Si varían las reglas de cálculo, puede ser algo menor, pero aún existiría un desequilibrio. Y creemos que se requieren medidas adicionales a esta tendencia de recuperación que ya hemos visto. Y proponemos medidas en 3 dimensiones: por el lado de los costos, por el lado de los ingresos y los reajustes de precios, y la tercera medida está por el lado del fortalecimiento de las facultades regulatorias de la superintendencia. Me refiero a estas a continuación. Antes solo quiero dar un mensaje adicional, que en paralelo a estas medidas que son acotadas, creemos que es necesario avanzar en paralelo en un cambio legal que resuelva los problemas estructurales del sistema, que no se corrigen con esto, que esto da una viabilidad a la implementación del fallo y que es necesario tener compromisos en este ámbito, generar acuerdos políticos transversales y una fuerza tarea específica para liderar e implementar proyectos que son complejos. Voy entonces a las medidas inmediatas que planteaba por el lado de costos, de ingresos y de regulación. Por el lado de costos, lo que hemos sugerido en este estudio es que existe un plan robusto de contención de costos que fortalezca las facultades de la superintendencia para regular y supervisar. Se puede obligar la adopción del sistema de grupos, ahí tengo un error, relacionados al diagnóstico, los GRD, revisar la regulación del subsidio por incapacidad laboral, ¿verdad? Las licencias médicas el 21 llegaron a representar 30% de los costos operacionales de las ISAPRES. Se han reducido ya durante este año algo. Evaluar también la obligación de ofrecer a los nuevos afiliados un plan estandarizado de salud con vinculación a la atención primaria de salud y que se revisen los gastos de administración. Como comentaba, se han mantenido en torno a un 10-11% de los ingresos operacionales. Por aquí entonces
hay espacio para eficientar el funcionamiento del sistema y para acomodar parte importante, ¿verdad?, de los menores ingresos que implicaría la aplicación de la tabla única de factores hacia adelante. En paralelo, perfeccionar el mecanismo de reajustabilidad de las primas. Hay que dar certeza jurídica, esto está judicializado. Sabemos que respecto de la prima GES hay fallos respecto de recursos de protección pendientes y por lo tanto es importante que se dé esta certeza jurídica y, habiendo hecho un plan de contención de costos, evaluar ahí si es necesario la posibilidad de un ajuste uniforme y acotado con un valor determinado. Pero esto necesita una institucionalidad robusta y creemos que aquí debiera participar un panel de expertos independiente que sea parte de la regulación del reajuste de los precios. Y en el ámbito regulatorio, la tercera dimensión que mencionaba, creemos esencial en el corto plazo, en lo inmediato, mayores facultades regulatorias para la superintendencia a nivel de prestadores, pudiendo fijar estándares de calidad de servicio y también para requerir información con lógica de contabilidad regulatoria. Y cierro con esto. Quiero destacar algunos elementos positivos que vemos en la ley corta, que hay una separación en el tiempo de la implementación del fallo para los flujos respecto del efecto retroactivo, donde se da un plazo para que se presenten estos planes, lo que permite que se acuerden estos criterios sistémicos, que vemos que es posible que el fallo no es taxativo en aquello. Vemos positivo también que se considere un consejo asesor de carácter técnico para resolver estos planes de devolución y que se avance en certeza jurídica sobre los reajustes, ¿verdad?, para reducir, eliminar espacios de discrecionalidad de las ISAPRES que creemos que pueden terminar siendo judicializados. Y cierro con esta lámina. En aspectos de mejora, nos parece fundamental que se expliciten criterios sistémicos para la interpretación del efecto retroactivo, para la interpretación que se da al respecto de la sentencia, reconociendo la existencia de subsidios cruzados entre beneficiarios. Esto creemos lleva un monto muy diferente, ¿verdad?, del que se está manejando. Que se incorpore efectivamente un plan de contención de costos y mayor regulación en esta materia, no vemos que sea parte de la ley corta y creemos fundamental para que efectivamente se puedan recuperar los equilibrios financieros y se logren realmente tener disminuciones de precios para las personas. Y en cuanto a los perfeccionamientos de los mecanismos de reajuste, no creemos fundamental que se robustezca la institucionalidad que se contempla para ello, con este panel de expertos que mencionaba, así como las facultades regulatorias de la superintendencia en el ámbito de los prestadores, que tampoco hemos visto en la ley corta. Y por último, me refiero al fortalecimiento de FONASA que se contempla en el proyecto de ley corta. Nuestra impresión es que es un tema más complejo y que debiera ser parte de otro proyecto. La modalidad de cobertura complementaria como está planteada profundiza segmentación por ingresos en el seguro público y también desvía en este momento la atención de los problemas que ahí se tienen y que se estaría también minimizando las complejidades que puede tener una licitación de este tipo. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, creemos que es posible construir soluciones para facilitar la implementación del fallo con una lógica sistémica y resguardando la viabilidad del sistema. Como los plazos son cortos, necesita esto que se sumen todos los esfuerzos hoy día para centrarse en la solución legislativa que contemple esto conjunto de temas que ustedes están discutiendo. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Paula. Antes de dar la palabra al doctor y profesor Juan Carlos Sáez, les pido una prórroga de 20 minutos para poder escucharle y hemos concordado aquí los senadores que el próximo lunes, en la sesión especial que tendremos acá en Valparaíso, en paralelo a la sala, queremos invitarlo a ustedes mismos, los mismos actores que están hoy día, porque queremos profundizar, dada la contundencia de la información y lo relevante de los datos que nos han entregado todos los actores. Vamos a continuar la sesión de hoy, el próximo lunes a las 16 horas, para que los distintos invitados estén preparados, porque ahí haremos el debate más de fondo de cada una de las propuestas que ustedes nos han entregado hoy día. Si Paula viene presencialmente sería ideal también, ¿verdad? Voy a hacer lo posible, presidente. Ya, cómo no, muy amable. Le ofrecemos la palabra al doctor y máster en salud pública, doctor Juan Carlos Sáez, que también, bienvenido, tiene una presentación que hacernos, por favor.
Prorrogar la hora. Bueno, quiero en primer lugar agradecer a la invitación de la comisión. Muchas gracias. Un saludo también a las autoridades presentes. Yo, al igual que Paula, voy a hacer una presentación corta, 10 diapositivas, en donde quiero describir primero los antecedentes que llevan a esta crisis, que creo que son relevantes, porque si no se entiende el pasado es difícil ver hacia dónde vamos a ir. Dos, quiero mostrar cuáles son las posibles salidas que tiene esta crisis y cuál es el rol que juega la propuesta del gobierno en la posible solución a esta crisis. Lo primero, decir que esta crisis no nace con el fallo. Esta crisis es estructural. Es una crisis interna de las ISAPRES y las ISAPRES están enfrentando una crisis terminal. Y quiero ser en eso bastante claro. ¿Por qué enfrenta una crisis terminal? En primer lugar, surge de los mecanismos internos de pago. O sea, los mecanismos que tienen las ISAPRES para pago son mecanismos que no se usan en ningún país desarrollado, que consideran mecanismos inflacionarios de pago, que son pago por prestaciones. Esto en la práctica, ¿en qué se traduce? En que, por ejemplo, si una persona quiere atenderse 10 veces con un neurólogo, 14 veces con un gastroenterólogo, quiere hacerse 3 resonancias por las dudas, esas resonancias son pagadas por el sistema. Eso no existe en ningún país desarrollado donde en general los mecanismos de pago consideran sistemas de pago tipo GRD, es decir, se paga por la resolución de un problema. Es decir, por ejemplo, si una persona tiene que operarse de una apendicitis, se paga por una prestación paquetizada, es decir, una cirugía, un control médico, un escáner. Si la clínica hace 5, 6, 7 escáneres adicionales, esos escáneres no son cubiertos. Eso permite transferir parte del riesgo al prestador, de modo que no se genere un incentivo a prestaciones innecesarias que finalmente terminan aumentando los gastos sin necesariamente generar mayor eficiencia en la prestación de la atención médica. También existen ausencia de otros mecanismos básicos de pago como son de eficiencia, como son la atención primaria. Es decir, tenemos pacientes que no tienen una continuidad en su cuidado, que no tienen un médico de cabecera y que no tienen lo que se llama un gatekeeper, que es lo que en Inglaterra se llama un GP, lo que en Alemania funcionan los médicos internistas, o lo que también sucede en Australia, países que tienen distintos sistemas de salud, pero donde todos tienen algo en común, que es tener algún mecanismo de control que permita que no se genere una inflación de solicitudes o de evaluación por subespecialistas. Ahora, esto durante mucho tiempo, digamos, no fue un problema. ¿Por qué? Porque las ISAPRES tuvieron, como por así decirlo, una belle époque, ¿no? Una época en donde era posible subir los planes indefinidamente. Al mismo tiempo, esos planes se ajustaban por UF y se ajustaban sobre la UF en una forma adicional por una tabla que era determinada por las mismas ISAPRES. Al mismo tiempo, como las ISAPRES estaban integradas digamos, integradas verticalmente con clínicas, no había necesidad o no había tanto incentivo a la contención de costos porque, por un lado, mayor pago, mayor necesidad de pagar prestaciones en las clínicas era suplido con aumento de los ingresos por vía de los ajustes y lo que no era ganancia para el ISAPRE era ganancia para la clínica por la vía de integración vertical. Entonces, en ese sentido, no había problema, no había necesidad de generar mecanismos racionales de contención de costos. No obstante, esta situación cambió con el fallo del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional dijo, mira, y probablemente, bueno, obviamente esta comisión está absolutamente al tanto de esto, el año 2010, dijo, mira, discriminar por sexo y por edad atenta contra los principios de la seguridad social, un aumento continuo y prácticamente sin límite la alza de los planes puede llegar a ser expropiatorio, que es lo que veíamos con adultos mayores, por ejemplo, que pagaban el 30, el 40% de su pensión destinado a la cotización en salud. Al mismo tiempo, se generó, producto de este fallo, un aumento en la litigación. Los fallos, o sea, las cifras de litigación entraron en los miles de litigaciones por mes, llegando a 100.000 o más por año. Habría que decir que la litigación se convirtió en el modo de vivir de nuestro sistema de salud. Es decir, los sistemas de salud normalmente enfrentan litigación. Las personas litigan porque demandan más prestaciones de salud, prestaciones que no son cubiertas, pero lo particular de la situación que vivíamos nosotros es que la litigación era el modus vivendi, o sea, nuestro sistema de salud dependía de la litigación, sin litigación no había funcionamiento del sistema de salud en la práctica, del sistema de ISAPRES. Ahora, ¿qué pasó con las ISAPRES desde el fallo del Tribunal Constitucional? Este aumento de la litigación que empezó a limitar el aumento de los planes, no pasó nada, ese es justamente el problema.
el año 2010 se produjo este fallo, no se crearon sistemas de atención primaria, no se crearon sistemas de GRD, sistemas que incluso ya han sido implementados por FONASA hace 4 años. Ya se está haciendo una transición hacia el pago por grupos relacionado a diagnóstico, que es el estándar en Alemania, que es el estándar en Australia, que es el estándar en casi todo el mundo desarrollado, menos en el sistema ISAPRES. Entonces, ¿qué es lo que vimos? Por un lado, en el gráfico a la derecha pueden ver al mismo mes, en distintos años, el aumento de la litigación, que alcanzó una cifra exponencial, al punto que prácticamente el 80% de los fallos que están pendientes en la Corte de Apelaciones son fallos relacionados con las litigaciones contra el sistema. Es decir, nos enfrentamos a una situación donde la enfermedad, por así decirlo, se extendió ya no solo del sistema de salud, sino que se extendió hacia el sistema judicial. Y por otro lado, lo que pasó entre el 2012 y el 2019 es que sistemáticamente los costos por beneficiario aumentaron más que los ingresos. ¿Por qué? Porque efectivamente había una restricción al alza en los precios de los planes por la masiva litigación, pero al mismo tiempo los costos de las ISAPRES no cambiaron sustantivamente. Básicamente no hubo mejorías en la gestión, en los mecanismos de administración, tampoco hubo mejorías en los mecanismos de pago, no se establecieron sistemas de atención primaria. Es decir, las ISAPRES siguieron operando como si nada hubiera sucedido. Después del 2019 viene la pandemia y eso generó un nuevo problema. Por un lado, un incremento en las licencias médicas, que efectivamente, como ya lo mencionó, creo que fue Paula, alcanzaron el 40% de los gastos de las ISAPRES. Vino la pandemia, que efectivamente significó realmente un incremento sustantivo de los costos por términos de necesidad de hospitalizaciones. Y sobre esto podemos decir que ha habido un aumento basal de los costos en salud por el que se ha convertido en un gran asignador de recursos, que es la Corte Suprema, en un fenómeno que no es solo de Chile, sino que es un fenómeno que se ha convertido, yo diría, en un fenómeno mundial. La litigación ha llevado, por ejemplo, a cosas como lo que sucedió con la Spinraza, que es un medicamento que por ejemplo, se solicitó un pago de 500 millones a una ISAPRE, en el contexto en que Chile no tiene un sistema, una unidad de evaluación de tecnologías sanitarias que permita con claridad al sistema decir, mira, este medicamento no lo vamos a cubrir porque cubrir este medicamento a un precio específico implica que otras personas en el mismo seguro podrían quedar sin cobertura para un medicamento, por ejemplo, de menor costo y que prolonga quizá aún más la sobrevida. No tenemos una unidad potente, entonces ha habido también un incremento basal de los costos producto de un aumento en los gastos también asociados a tecnologías de la salud. En donde muchas veces es legítimamente discutible hasta qué punto se puede seguir gastando en ciertas tecnologías sin dejar de cubrir otras tecnologías más baratas e igualmente efectivas para otros pacientes y otras enfermedades. Entonces, en ese contexto llega el fallo de la Corte Suprema, es decir, una crisis en que ya las ISAPRES venían arrastrándola hace al menos una década. Y efectivamente, el fallo que plantea que hay que implementar la tabla de la superintendencia del año 2019, y yo estoy de acuerdo con todo lo que han analizado acá. Yo creo que implementar este fallo de forma brusca es brutal para las ISAPRES, porque creo que efectivamente implicaría una caída podría ser, si a cualquier empresa, no solo a las ISAPRES, le dice, mira, tienes que pagar de un día para otro, ¿ya? 17 años de las utilidades promedio del 2012 al 2019. O tienes que reducir al mismo tiempo tus ingresos en 10% y seguir sobreviviendo al mes siguiente, creo que eso evidentemente no es razonable, no solo para las ISAPRES, sino para todo el resto de cualquier empresa. Entonces creo que en ese sentido, efectivamente, el fallo de la Corte Suprema los pone en una situación muy crítica que podría también afectar a los prestadores privados de salud que podrían verse arrastrados por esto, en un contexto donde, y lo hemos visto ahora con la crisis que ha asociado al virus incisional, al país no le sobra ninguna cama, o sea, al país no le sobra ningún prestador, al país no le sobran ni hospitales, ni le sobran clínicas, ni le sobra personal de salud. Entonces, es importante en ese sentido que sea lo que suceda con el sistema del futuro, se asegure la continuidad de todos los prestadores. Ahora, ¿en qué situación nos enfrentamos? Que, por un lado, las soluciones de fondo, si a mí me dijeran, y no estoy acá para salvar a la ISAPRES, digamos, pero si a mí me dijeran, mira, ¿cuál sería la forma de salvar a las ISAPRES? Mira, la única forma de verdad de salvar a las ISAPRES es crear un fondo único de salud, que es la propuesta del CEP, que mancomune todas las cotizaciones,
que permita crear un sistema estilo seguros sociales, que es lo que sucede en Alemania, es decir, con mancomunación de cotizaciones, ajuste por riesgo, en donde se paga más por pacientes más enfermos y menos por pacientes menos enfermos a los distintos seguros, ya sean públicos o privados, al mismo tiempo mandatar un cambio al sistema GRD, al mismo tiempo establecer mandatoriamente la creación de un sistema de atención primaria, esos cambios son realmente muy profundos, o sea, son cambios estructurales que son la única forma en la que yo podría decir, mira, si se implementaran esos cambios, las ISAPRES de alguna forma podrían sobrevivir en su forma actual. Sumado, me faltó decir esto, a cambiar el sistema de licencias médicas, que también hoy en día el sistema de licencias médicas representa alrededor del 40% del gasto de las ISAPRES. Entonces, las ISAPRES hoy en día, de no mediar una reforma de esa magnitud, en la cual no ha habido consenso en los últimos 20 años, y que me disculpen los senadores presentes, pero yo creo que no va a haber consenso para una reforma de ese tipo, creo que el sistema es absolutamente inviable, es un sistema que es estructuralmente inviable. Yo, por cierto, yo no soy, en lo personal, no soy partidario de ese tipo de reforma. Yo, y lo he dicho muchas veces, yo soy partidario de la creación de un seguro único de salud modelado al estilo de lo que se ha hecho en Australia y Corea del Sur, en donde se mancomunan las cotizaciones, se permite que con esas cotizaciones se financie atención médica en una red integrada, público y privada, y donde se permite además el acceso a las personas a seguros complementarios de salud que permiten cubrir, complementar o suplementar atenciones que no están disponibles hoy, que no están adecuadamente cubiertas en el seguro estatal o que no están disponibles en el seguro estatal. Un modelo así, de hecho, yo creo que es muy factible de implementar en Chile, y en eso concuerdan diferentes especialistas. Entonces, no hay consenso político para las reformas de fondo y cada día que no se avanza en una reforma de fondo es simplemente un voto por un seguro único. Es decir, cada día que pasa, cada semana que pasa, en que no se logra un consenso de fondo, es un voto por lo que yo llamaría un seguro único a la mala, en donde efectivamente las ISAPRES se están atomizando progresivamente. Pasaron de tener 35 ISAPRES el año 97 a ser hoy en día 5. Han tenido al mismo tiempo una fuga masiva de afiliados que alcanzó el de récord el último año, en donde tuvieron una fuga que fue la más grande desde el año 2000. El primer trimestre partió también muy mal, y esa fuga evidentemente las expone a una situación que es lo que se llama una espiral de la muerte, ¿no? De hecho, las personas que han salido del sistema de ISAPRES son personas en general jóvenes, en el rango promedio de 800.000 pesos de ingreso. Son personas que en el fondo son, por así decirlo, me disculpan la expresión, son un buen negocio para la ISAPRES. Son personas que efectivamente tienen poca carga de enfermedad y un sueldo que les permite pagar el plan. Cualquier seguro que empieza a perder a los pacientes de menor riesgo y altos ingresos, inevitablemente empieza a generar una espiral que, al quedarse con los pacientes de más costo y más enfermedad, los puede llevar sin duda a una quiebra financiera, insisto, independiente de lo que suceda con el fallo. Yo creo que ese punto me gustaría dejarlo súper claro. Yo creo que la crisis que enfrentan las ISAPRES es estructural. Aunque les pasaran hoy en día 1.400 millones y le dijeran, mira, te pagamos el fallo, no va a haber problema, el sistema en estas condiciones es insostenible. Ahora, la necesidad, necesitamos efectivamente una alternativa. Nos encontramos ahora en una especie como de laberinto. Yo diría que efectivamente, insisto, la crisis es terminal. No reformar es simplemente votar por un seguro único a la mala, ¿no? O sea, no hacer nada. Pero también es cierto que no se las puede salvar, pero tampoco dejarlas caer. Y yo quiero ser muy claro en eso. Creo que una cosa es decir, mira, el sistema es inviable. Otra cosa es decir que la salida de este sistema tenga que ser simplemente cerrar las ISAPRES de un día para otro. Creo que eso no es sostenible. Eso efectivamente tendría un impacto global en el sistema de salud y podría afectar a prestadores privados y, ojo, al sistema de salud completo, porque muchas veces las personas olvidan que 50% de las consultas en las clínicas son pacientes FONASA, 30% de los días cama de las clínicas son pacientes FONASA, es decir, nuestro sistema sí necesita a los prestadores privados. Ahora, creo que el proyecto del gobierno tiene algunos aspectos positivos. Por un lado, creo que establece un mecanismo de pago de la deuda que es flexible en términos de plazos, entrega mayores atribuciones a la superintendencia. Creo que eso me parece bastante relevante. Establece el pago de deuda antes de pago de utilidades. Y, por otro lado, y en lo que creo que es muy interesante el proyecto, es que crea la modalidad de cobertura complementaria. Que muchos han dicho, mira,
Esto quizá debería discutirse por separado, esto no debería quizás estar en este proyecto, pero creo que es parte esencial porque justamente la posibilidad de un sistema de cobertura complementaria es, por así decirlo, una tercera vía. Es una tercera vía entre hacer unas reformas de fondo, para las cuales no creo que haya consenso, y hacer cambios cosméticos que efectivamente no van a dar estabilidad al sistema y podrían finalmente terminar en una crisis no solo para los aseguradores, sino una crisis que arrastra a prestadores y con ello también a pacientes. Entonces, en ese sentido, el proyecto plantea que estos esquemas de seguros complementarios permitan a las personas inscritas recibir prestaciones ambulatorias y hospitalarias en una red de prestadores y bajo un arancel asociado. Esto no es inventar la rueda. O sea, creo que lo que evidentemente pareciera estar haciendo el gobierno es avanzar en una red de seguros complementarios que, como lo ven en el gráfico acá a la derecha, es algo bastante común en la mayoría de los países desarrollados. Se da, por ejemplo, en Australia, se da en Francia, se da en Canadá. Lo que cambia es qué es lo que cubren estos planes, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de Australia, que yo creo que es el sistema en que probablemente más se podría asemejar al chileno bajo este nuevo escenario, los seguros complementarios cubren copagos que no están cubiertos por digamos, el sistema y también cubren un gap, que se llama, de hecho esa es la palabra que usan en Australia, que no está cubierto en las atenciones hospitalarias. Es decir, hay un 25% que no lo cubre el seguro estatal y ese 25% lo cubre este seguro. ¿Esto por qué es relevante? Porque podría generar una etapa de transición en donde pacientes que hoy en día están en ISAPRE y que están enfrentando digamos, la caída de su sistema. Y yo quiero insistir que la caída de las ISAPRES no se va a dar en el futuro, o sea, se está dando ahora, ¿eh? Las ISAPRES están cayendo delante nuestro. Lo que estamos viendo es que efectivamente las ISAPRES están postergando pagos, le están diciendo a los pacientes, mira, hoy tú te llegas a atender acá a la urgencia, yo no voy a pagar tu atención, ¿no? La tienes que pagar tú de bolsillo, y vamos a ver más adelante si te la reembolso. ¿Eso qué significa? Eso significa en la práctica una postergación de la atención, significa desincentivar consultas médicas que pueden estar plenamente justificadas, y sabemos lo que eso significa. Significa a la larga incluso mayor mortalidad de los pacientes, o sea, los pacientes que tienen dificultad para acceder a su seguro, los pacientes que tienen que tener gran cantidad de pago de bolsillo para acceder a una atención médica, normalmente tienden a postergar atenciones que pudieran ser también muy necesarias. Entonces, en ese sentido, esa situación que estamos viendo hoy en día en la ISAPRES de postergación de pagos a los pacientes es en sí mismo una caída progresiva del sistema de salud que ya la están pagando los pacientes. Es decir, la ISAPRES le están pidiendo crédito a los pacientes para seguir funcionando. Y este sistema de atención de seguros complementarios podría permitir una transición en donde pacientes que hoy en día no están recibiendo una atención adecuada, pero que sienten que efectivamente no están completamente satisfechos y se entiende que hay motivos para no estarlo, con una atención completa en el sistema público, pudieran encontrar un camino intermedio. Es decir, pueden decir, mira, yo efectivamente estoy satisfecho con la atención que puedo recibir en el consultorio, estoy satisfecho con lo que FONASA me puede ofrecer en una clínica con pago asociado de diagnóstico, con medicina libre de elección, pero temo que en verdad si me tengo que hospitalizar, quizá preferiría estar en una clínica. Y en esa clínica, desgraciadamente, la cobertura de FONASA es extremadamente baja. Entonces, efectivamente, estos planes podrían suplementar eso y darle una alternativa viable a los pacientes que hoy en día están en el sistema de ISAPRES. Al mismo tiempo, el proyecto del gobierno plantea una misma prima sin discriminación, ninguna novedad. Esto se hace en muchos países desarrollados, especialmente en Australia. La prima es así, es una prima única, sin discriminación. Y insisto nuevamente, al igual que en Australia, que creo que es un muy buen ejemplo, porque muchas veces nos comparamos con distintos países y creo que Australia es un país en ese sentido que es ampliamente conocido por todos y un muy buen referente, permite prestaciones ambulatorias y hospitalizadas. Entonces, eso creo que es un aspecto muy positivo del gobierno y que sería una tercera vía entre hacer cambios cosméticos que inevitablemente van a llevar a la caída de las ISAPRES, que hoy en día en su forma actual son estructuralmente inviables, o hacer cambios de fondo para los cuales pareciera no haber consenso político. Como decía, bueno, la caída se está dando ahora. El sistema de seguros complementarios permitiría darle una alternativa a los pacientes y evita que crisis de aseguradores se convierta en crisis de prestadores. Porque, ojo también, acá este sistema también podría generar una continuidad financiera razonable para los prestadores, que permitiría, en el fondo, que no dependan solo de las ISAPRES y que haya una alternativa adicional de financiamiento que les permita dar continuidad financiera. Y finalmente, un tema muy importante, siempre se habla de la libertad. Yo creo que este proyecto en ese sentido
la existencia de mejores seguros complementarios con FONASA defienda la libertad que es más sensible para los pacientes. Yo creo que los pacientes, sinceramente, si le preguntamos a todos, ¿qué quieres elegir? ¿Elegir un ISAPRE o FONASA o elegir con qué médico te atiendes? ¿Elegir con qué prestador te atiendes? Efectivamente, todos los sistemas de salud tienen tensiones, en donde en algunos momentos hay que, digamos, ningún sistema ofrece libertad completa. Libertad completa de, mira, yo me atiendo cuando quiero, con el que quiero, con el examen que quiero, en el servicio que quiero. Eso no existe en ningún sistema de salud, excepto quizá en algunos sistemas de estilo alemán, que tienen demasiado dinero. El resto de los países tienen que hacer algún tipo de elección y decir, mira, ¿sabes qué? Tenemos que restringir cierta libertad para que haya mayor equidad en el acceso, ¿no? Y en ese sentido, este creo que es un buen punto medio, dado que permite asegurar la libertad relevante, que es la libertad del prestador, pero genera una mayor equidad en el sistema, permitiendo que todos estemos en un mismo seguro basal, que entregue cobertura de medicamentos para todos, similar cobertura en licencias médicas, que no sea discriminatorio. Cosas que yo, estoy terminando, cosas que yo, digamos, mejoraría el proyecto del gobierno. Creo que es clave fortalecer FONASA. Creo que el proyecto no incluye, se habla, por ejemplo, de generar de algunos cargos, que creo que son cambios menores en FONASA. Creo que no se necesita solo más personal. Creo que se necesita fortalecer cómo FONASA maneja las listas de espera, que FONASA se tiene que empoderar por sus pacientes. Hoy FONASA parece ser simplemente una caja pagadora que recibe dinero del gobierno y la transfiere a los hospitales y parece no estar empoderado detrás de los pacientes para decir, oye, yo tengo a mi paciente, a la señora Juanita en Maule, a la señora Juanita, no sé, en Arica, donde sea, y dice, mira, ¿sabes qué? A ella no le han respondido, este hospital no le ha respondido, ¿no? Entonces, de alguna forma, FONASA se tiene que empoderar al respecto y decir, mira, te vamos a resolver este problema ya sea en otro hospital, en otro elemento de la red pública o en otro lugar en el sector privado, pero FONASA tiene que estar de parte del paciente. Creo que en ese sentido se tiene que generar un mayor equilibrio donde FONASA no solo sea el gobierno, FONASA tiene que ser el seguro de las personas y debería aprovecharse esta ley para fortalecer FONASA en el sentido de darle mayor capacidad de manejo de las listas de espera. Por otro lado, creo que es necesario plantear la necesidad de un régimen transitorio para pacientes cautivos con tratamientos no cubiertos en FONASA. Sí, esta es la última diapositiva. Solo decir que efectivamente hay pacientes que hoy en día están recibiendo tratamientos que quizás son de alto costo, que no están de alguna forma cubiertos en FONASA, pueden ser pacientes que están recibiendo tratamientos oncológicos. Hay que generar algún mecanismo de transición, porque es legítimo que si una persona está recibiendo una quimioterapia que quizás no la da el Van Buren o no la da el Sotro de Río, esa persona uno no le puede decir, oye, no, mira, es que ahora te quedaste sin seguro, tiene que haber una alternativa de transición. Y también ojalá se pudieran considerar alternativas para que las mismas ISAPRES, que eso no se discute en el proyecto, se transformen también en seguros de segundo piso. ¿Sí? Acá yo creo que no se tiene que ver como que tiene que haber una oposición a que haya, digamos, seguros privados. Creo que el sistema de seguros tiene mucho que aportar, pero en otro rol. O sea, hay un rol que es basal, que es de la seguridad social, que debería ojalá estar provisto por FONASA, y hay un rol nuevo que tendrían que probablemente tener las ISAPRES, que es incorporarse como seguro de segundo piso y ojalá se le pudieran dar herramientas para generar esta transición en forma adecuada. Entonces yo creo que finalmente, y esta es la última diapositiva, el proyecto del gobierno es una tercera vía, no salva las ISAPRES, pero porque las ISAPRES, insisto, se terminaron, o sea, creo que el sistema es inviable, pero amortigua la caída, permite cumplir el fallo y creo que genera un mecanismo de transición. Y ojo que las reformas de salud, especialmente las reformas de fondo, toman muchos años. Recordemos lo que pasó con la reforma de Clinton y creo que quizás esta comisión podría escuchar un poco de lo que pasó en esta reforma, que finalmente la reforma de Clinton fue una reforma muy ambiciosa, que quizá era mejor que la reforma de Obama, pero la reforma de Obama se aprobó. ¿Por qué? Porque fue algo acotado. Fue decir, mira, ¿sabes qué? Nosotros vamos a buscar ampliar simplemente el aseguramiento. Entonces creo que este proyecto del gobierno no es excesivamente ambicioso, tampoco es excesivamente acotado y podría ser un mini Obamacare, por así decirlo, algo que permita dar una transición, una salida al sistema sin que colapsen las ISAPRES. Muy bien, muchas gracias, doctor Said, por su presentación. Decirle entonces que el lunes a las 16 nos encontramos, sí, a las 16 horas, porque hay sesión extraordinaria acá de sala, sería aquí en Valparaíso, con la Superintendencia de Salud completa, la Universidad Andrés Bello, la Asociación de ISAPRES, Espacio Público. El día martes vamos a invitar a la Facultad de Economía y Negocios de la Chile y a CEP, que estaba pendiente de la oportunidad anterior, más el Ejecutivo y la Asociación de ISAPRES.
Muy bien, por haberse cumplido el propósito. Perdón, senador Chaguán. El martes, sí. Por haberse cumplido el propósito de la sesión, se levanta. Recording stop.